Comienza la primera mesa, que como veis en el programa es periodismo del misterio, fenómeno, situación y fenómeno mediático. Lo que vamos a hacer en esta mesa, a diferencia de las siguientes, esta va a ser una mesa de análisis, va a ser una mesa de reflejo de lo que es el periodismo de misterio, de lo que ha sido, y en distintas variantes y en distintos formatos. El resto de las mesas van a ser mesas redondas, van a ser mesas de tertulia, de debate, de experiencias de trabajo personales de los profesionales que vienen. Por eso, esta mesa es de alguna forma más universitaria o más académica. Me acompañan en esta mesa Jesús, que va a ser el primero en hablar, Jesús Ortega, que es compañero del equipo de los mundos sutiles. Me he dejado la bio, pero bueno, yo te la sabes. Me la sé. Es compañero de las revistas Enigmas y Año Cero, y todavía no ha terminado la carrera. Es un poco como yo, precoz. TFG, falta el TFG. El TFG. Es lo duro. Va a hacer un trabajo titánico, que es resumir casi medio siglo de periodismo de misterio en 15 minutos, porque los espacios dedicados a este tipo de periodismo, al menos en este país, llevan medio siglo, aunque no lo parezca. David Cuevas, que está a su lado, es licenciado de esta casa, es compañero nuestro, pero ya licenciado desde hace unos años, compañero del equipo de Espacio en Blanco en Radio Nacional, fue director de Dimensión Límite, que ahora sigue con DL Files, ¿no? Algo así. Sí. Expediente DL. Lo que va a hacer es un reflejo del periodismo de misterio en Internet. Va a hacer un análisis, los pros y los contras del principal formato del periodismo de misterio, o del misterio en general ahora mismo, que sería lo online. Y Juan Jesús Sánchez Ortega, que es doctor en Filología Hispánica, doctorado en Teoría de la Narrativa por la Universidad de Almería, y es un investigador universitario que ha estudiado la otra parte, una de las otras partes del periodismo de misterio, que es cuando algunos periodistas pasan a hacer literatura. Es experto en la obra de Javier Sierra, por su tesis doctoral, que es sobre los bestsellers, se ha centrado en la obra de Javier Sierra. Y de esa forma lo que va a hacernos es una relación entre ese periodismo de misterio y la literatura. Así que, sin más dilación, Jesús Ortega tiene la palabra. Bueno, como decía, en primer lugar me gustaría agradecer su presencia aquí esta mañana, también, como no, a la organización, el que me haya permitido estar aquí, y felicitarles por un evento de estas características. Pues sí, como decía Guiller, tengo una labor curiosa por delante, y es resumir 50 años de misterio, si no más, porque bueno, no hemos querido meter más, en 15 minutos. Así que desde ya lo que voy a hacer es una pequeña recomendación por si a alguien le interesa. Yo lo que he hecho, bueno, aparte de algunos añadidos, sobre todo en el ámbito de la radio y la televisión, ha sido resumir una charla que en el año 2009 dio Javier Sierra en el marco de la Universidad de Sevilla, también en un encuentro parecido al que estamos aquí esta mañana, un encuentro de periodismo de misterio. Y él sí que desarrollaba extensamente un poco, sobre todo, la trayectoria del periodismo escrito de misterio. Entonces lo que he hecho ha sido pues una recopilación, y lo que voy a hacer básicamente va a ser enumerar un poco con algunos datos por si os interesa, bueno, pues tomar nota y luego indagar por vuestra cuenta. Os han pedido un resumen de 500 palabras, pues mira, ya tenéis aquí un resumen del resumen. Así que si queréis, pues empezamos. Podríamos, como digo, irnos mucho más atrás, a comienzos del siglo XX, cuando ya en las publicaciones de la época pues nos encontrábamos a periodistas que en cierto modo hacían crónicas y reportajes de temas que podríamos considerar de misterio. Sin embargo, bueno, pues después de la Guerra Civil, con el régimen dictatorial que se impuso después de esa contienda, pues bueno, es de entender que los temas de misterio en cierto modo se taparon un poco, se ocultaron en cierto modo. De hecho, asociaciones, publicaciones espiritistas y metapsiquistas se cerraron por considerar que estaban relacionadas con la francmasonería, que evidentemente no estaba muy bien vista por el régimen, y aparte porque chocaban directamente con la Iglesia Católica. Sin embargo, ya a eso de los años 60-70, nos encontramos con que en Francia se publica un libro que, bueno, tiene bastante reconocimiento dentro de los apasionados e interesados del mundo del misterio, que es este que tenemos aquí. Es El retorno de los brujos, de Jacques Verrier y Pauwels. Y bueno, el libro tuvo tanto éxito que a los autores se les propone hacer una revista que sería
Planet, esta que vemos aquí, a la izquierda. Es una revista que tuvo su versión española, digamos, que fue la revista Horizonte, la que vemos a la derecha. Da la casualidad de que como en España ya existía una editorial que se llamaba Planeta y esta revista la publicaba Plaza y Janés, pues decidieron llamarla Horizonte. La dirigía Antonio Rivera, creo que tuvo 16 números, se funda en el 68 si no recuerdo mal y está hasta los 70 aproximadamente. Era una revista no de kiosco propiamente, era una revista muy cuidada, de mucho nivel. Para entendernos no se podía encontrar en los kioscos o en todos los kioscos, era como más de librerías, era una revista más cuidada. Sin embargo, también encontramos que la revista Algo, una revista editada en Barcelona y que hablaba de ciencia, de tecnología, también de temas culturales, en el 68, cuando se funda, como decía antes, Horizonte, pues también empieza a abrirse un poco a los temas de misterio. Se podría decir que José María Armengou, el que era subdirector de la publicación, fue un poco el pionero, el primero en que dio cabida a este tipo de temas en la revista. En la portada lo vemos, ¿no?, que se hablaba de ovnis. Sin embargo, en 1972, pues la revista Algo en este caso, decide dejar de publicar contenidos de misterio, y lo que hace Armengou es que se coge a su equipo de colaboradores y especialistas y funda su propia revista, en este caso la revista Karma 7, que esta revista ya sí que marcará un referente, estará durante muchísimos años, como todos los medios tiene altibajos, tiene mejores y peores épocas, pero esta revista, como digo, ya es una revista propiamente de misterio. Además, lo podemos ver en el titular que tiene abajo, que ya habla de Belmez, porque nace en una época en la que Belmez pues estaba de moda. El fenómeno nace en agosto del 71 y las caras de Belmez, como me comenta mi amigo David, y Karma 7 aprovecha el tirón. No solo Karma 7, pero como nosotros estamos hablando de prensa especializada, vamos a dejar la generalista a un lado. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, el diario Pueblo fue el que hizo una cobertura más notoria, más famosa del tema de Belmez. Los periódicos por aquella época hablaban de ovnis sin complejo, lo hacían de manera un poco confusa, pero sí que de manera progresiva también iban publicando pues este tipo de contenidos. También en los años 70 nos encontramos con una figura peculiar, porque sí que es cierto que en Karma 7 los que publicaban no eran periodistas como tal, y en este encuentro estamos hablando de periodismo del misterio. Juan José Benítez, pues como digo, en los años 70, creo recordar que en el 72, cubre la noticia de un ovni en Bilbao y eso le cambia la vida. Él tenía buen puesto, él trabajó en el Heraldo de Aragón, en la Gaceta del Norte. De hecho, cuando él deja el periodismo generalista, por así decirlo, creo que era redactor jefe de la Gaceta del Norte, ¿verdad, David? ¿Tú lo sabes? Sí, justo a finales de los 70. Efectivamente, pues él deja su puesto de redactor jefe, imaginaos, y se va a perseguir ovni. Cuelga los hábitos de periodista generalista y se dedica ya en exclusiva a los temas de misterio. Es la primera figura de periodista formado como tal que se empieza a dedicar al mundo del misterio. Exclusivamente. Exclusivamente. Y se ve reflejado, por ejemplo, en Mundo Desconocido, que es otra publicación. Karma 7, Horizonte eran revistas fundadas en el tardofranquismo. Ya Mundo Desconocido lo tenemos en una época en la que la dictadura ya pues, ha acabado, estamos en periodo de transición, y nace Mundo Desconocido, fundada y dirigida por Andreas Faber-Kaiser, un personaje del que no voy a hablar extensamente, pero que conviene apuntar porque es, desde luego, un periodista muy interesante. Es curioso, porque Mundo Desconocido lo que empieza a hacer es, en cierto modo, lo que hoy consideraríamos blogueros o bloggers. Pues el Mundo Desconocido es algo parecido, porque empiezan a publicar, por así decirlo, boletineros. Gente que no era estrictamente periodista, pero sí que pues hacía sus boletines, hacía sus pinitos en este tipo de cuestiones, empieza a publicar en Mundo Desconocido. También autores internacionales de la talla de Erich von Däniken, por ejemplo, que tiene que ver con la revista Planet y Horizonte que comentábamos antes. JJ Benítez, como no, empezará también a publicar sus investigaciones en esta revista, que dura 75 números, creo recordar. Es considerada la mejor revista o una de las mejores revistas del periodismo de misterio. También, yéndonos al mundo de la radio, en los años 70 un periodista, Antonio José Alés, comienza a hacer un programa que se llamaba Medianoche, lo citaba antes la decana. Medianoche es, digamos, el pionero o es el precursor de lo que ahora conoceríamos pues como Milenio 3, por ejemplo. Ya se incluían dramatizaciones, se incluía reporterismo. De hecho, a Medianoche, el programa de Alés, se le atribuye el hito, ¿no?, de la primera gran alerta ovni de la historia de España, reuniendo a miles y miles de personas en diferentes puntos de España para observar el cielo.
También nos encontramos con una figura imprescindible, que es Fernando Jiménez del Oso, y ya saltamos al campo de la televisión. Fernando Jiménez del Oso no era periodista, era psiquiatra de formación médica, de formación científica, pero bueno, cuando Televisión Española surge, había un programa que se llamaba Todo es posible en domingo, dirigido y presentado por Chicho Ibáñez Serrador, y le dan una oportunidad a este señor de grandes ojeras, de voz grave, de figura un poco tenebrosa, ¿no?, para hablar de misterio. Cautiva a la audiencia y un par de años después, cuando ya nace la 2 o UHF en aquel momento, pues le dan un programa que sería en principio Más Allá, luego pasaría a ser La Puerta del Misterio, y ahora hablaremos también más de Jiménez del Oso porque también tiene su repercusión importante en la prensa. Pero tenemos, y volviendo al mundo de la radio, a otro gran periodista, a otro gran divulgador de estos temas. Miguel Blanco, como tal, empieza Espacio en Blanco en el año 1982, pero sí que es cierto que años antes, si no recuerdo mal, en 1970 aproximadamente, él empieza a hacer pinitos en la radio con un programa que era Nueva Generación. Sí, a primero de los 70 y siempre recuerda, con cierto cariño, entre comillas, como cuando tocaba ciertos temas complicados, los grises, que estaban vigilando la puerta de la emisora, entraban y se los acababan porros, ¿no? Hombre, claro, no solo pasaba con Espacio en Blanco, sino que en las revistas que hemos citado, como Horizonte, teniendo en cuenta que muchos artículos eran traducciones directas de la versión francesa, pues tenían que pasar evidentemente por la censura. Estos temas empiezan en una época, digamos, complicada. Pero como digo, Miguel Blanco empieza también a hablar de estos temas en los años 70, pero cuando nace Espacio en Blanco como tal, que tiene diferentes etapas en diversas emisoras, la última, pues creo que empezó en 2009, de nuevo en Radio Nacional de España hasta hoy, y bueno, es otro de los grandes programas que conviene citar, ¿no?, en este repaso breve a la historia del periodismo del misterio. Volvemos a la prensa escrita y volvemos a Fernando Jiménez del Oso, Más Allá, 1989, una revista ya estrictamente especializada y profesionalizada, porque los encargados de hacer esta revista eran exclusivamente periodistas. Fijaos, porque Más Allá tiene su relación con la Complutense. Su director, el que la promueve, fue Joaquín Grau, eso es, que fue profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense, y bueno, que se lanza a esta aventura apoyándose en la figura de Jiménez del Oso, lo podemos ver en el extremo superior derecho, la cara de Fernando Jiménez del Oso, y se la juega por una razón. Él dice, vamos a sacar una tirada de 175.000 ejemplares, que para la época era una burrada, y los vende. En 48 horas vende 175.000 ejemplares de la revista Más Allá, tienen que sacar una segunda reimpresión de 50.000 más, por lo tanto, en cuestión de 3-4 días, la revista Más Allá ha vendido 225.000 ejemplares. Fenómeno que se volverá a repetir con el segundo número, en el que además venía acompañado de un cassette que por una cara llevaba psicofonías y por la otra una sesión mediúmnica. Curioso, pero de hecho los beneficios que obtiene Más Allá, creo recordar que eran una barbaridad, 500 millones aproximadamente, no sé si Guiller tendrá la cifra o después la comentará, pero es una cifra que supera con creces a cualquier medio que se estuviera publicando en España en aquella época. ¿Qué pasa? Que empiezan a ver que el misterio interesa. Se intentan hacer algunas copias que no funcionan muy bien, la revista Tiempo intenta también hablar de misterio pero no acaba de cuajar. Jiménez del Oso abandona Más Allá en el número 9, y bueno, se dedica a otras aventuras. De hecho, cuando abandona la revista, comienza a grabar la serie En busca del misterio junto a Juan José Benítez, financiada por diversas televisiones regionales, y es una serie que en cierto modo, bueno, luego se divulgó y se vendió con la revista Enigmas. Pero un año después, fijaos, a Grau le proponen sacar otra revista y hacerse la competencia. Si se hace la competencia él mismo, los beneficios al final van a quedar en casa, pero no lo hace, y la editorial América Ibérica, que por aquel entonces tenía una revista que era Gigantes del Básquet, saca la revista Año Cero. ¿Y a quién ponen al frente? A Enrique de Vicente, que durante 25 años, de hecho hace cuestión de un par de meses que se jubiló, durante 25 años dirigirá esta revista, que fue un poco la muy interesante de estos temas, por así decirlo. Pero bueno, ya nace Año Cero. Y luego, 5 años después, por ir muy rápido porque el tiempo se agota, veremos en nuestras televisiones este anuncio. Solo una revista podía entrar a fondo en los enigmas más inquietantes: parapsicología, ovnis, reencarnación, civilizaciones perdidas. El doctor Jiménez del Oso le descubre todo un mundo desconocido con la revista Enigmas. Le espero cada mes en su kiosco con Enigmas, la revista definitiva. Bueno, como digo, 5 años después de la fundación de Año Cero, unos cuantos años antes se funda la revista Espacio y Tiempo, que sería una especie de prólogo a Enigmas.
Funciona durante un tiempo, pero bueno, como digo, llega en el año 95 la revista Enigmas, que en cierto modo sí que cambia algo. Cambia algo porque lo que hace es tirar de periodistas prácticamente recién licenciados, que están todavía en la facultad, y le da un aire muy reporteril a lo que era el periodismo del misterio. Esa es la diferencia que introduce Enigmas, que ha cumplido de hecho también hace poquito tiempo 20 años. Periodistas como Iker Jiménez, Lorenzo Fernández Bueno, que estará esta tarde, Francisco Contreras Gil, que estuvo en el primer encuentro, empiezan en la revista Enigmas a trabajar y a darse a conocer. Luego, a mediados de los 90 también, durante la década de los 90, quizá un poquito antes, comenzamos. He estado a punto de no meter este apunte, pero me parece necesario. ¿Por qué? Porque esto no es periodismo de misterio. Y es que durante los finales de los 80, la década de los 90, nos empezamos a encontrar esta serie de personajes en televisión mezclados con lo que se denominaba o se pretendía denominar periodismo de misterio. Un apunte muy rápido, y lo repito e incido, esto no es periodismo de misterio, estos son frikis, payasos de circo que se dedicaban a hacer el agosto con estos temas, pero no tienen nada que ver con la profesionalización y la profesionalidad que llevaban a gala. Y intentamos llevar a gala pues en encuentros como este o en revistas y programas como los que estamos citando. Que llegaron un poco a rebufo con lo que fueron las televisiones privadas, ¿no? Efectivamente. Llegan las televisiones privadas, ven que lo que vende es este tipo de cuestiones y es da igual mezclar churras diabólicas con merinas demoníacas, ¿no? Pero es algo característico de toda la televisión. Es decir, lo mismo te juntaban un tema muy serio en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi y justo después te metían a esta gente. O sea, es algo característico de ese principio de las televisiones privadas, ¿no? Especialmente Telecinco. Sí, de hecho a Iker Jiménez ya se le podía ver en alguna otra intervención en el programa de Mississippi, de Pepe Navarro, por ejemplo, está por ahí en YouTube, ¿no? Y otros tantos compañeros. Volvemos al mundo de la radio y ya digamos que estas tres revistas que hemos citado, Año Cero, Enigmas y Más Allá, siguen en el kiosco. Se da una situación muy peculiar en nuestro país, es que tenemos tres grandes cabeceras a nivel nacional de misterio, pero bueno, digamos que el periodismo escrito cede un poco el testigo a periodismo en otros formatos, como son la radio y la televisión. Aquí tenemos pues un gran ejemplo, La Rosa de los Vientos, que anteriormente fue turno de noche, luego digamos que evolucionó en ese sentido La Rosa de los Vientos en un primer momento, una primera época dirigida y presentada por Juan Antonio Cebrián, y a partir de su trágico fallecimiento en 2007 pues pasa a manos de su actual director, Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos es curioso porque no es un programa de misterio al uso, es un magazine cultural en el que se tratan temas de misterio y de una manera muy seria. Ahí veríamos a figuras como Germán de Argumosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández, todos los que a día de hoy conocemos y nos suenan, en su día pasaron también por La Rosa de los Vientos. Sí, la siguiente mesa, de hecho, justamente estarán dos de sus protagonistas principales, como eran Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta, ¿no? Efectivamente, pero pasamos a un fenómeno que rompe moldes, y esto yo creo que lo va a dejar más claro Guiller en su intervención, y es que en el verano de 2002 pues nace un programa en la cadena SER, Milenio 3, un programa que estaba previsto para la temporada de verano y que duró pues muchísimo. De hecho, terminó el año pasado como tal. Bueno, ahora Iker se dedica a los podcasts, quizá luego David Cuevas haga referencia, pero es un programa que rompe moldes en ese sentido, de audiencia, de contenido, de testimonios, de reporterismo, hace una serie de cosas y de una manera muy bien, porque reconozcámoslo, Iker Jiménez es un comunicador magnífico. Y claro, funcionando en la radio, pues era cuestión de tiempo que diera el salto a la televisión. Y desde 2005 hasta ahora, 11 temporadas, ¿no? Están por la temporada 11, pues ahí ha estado Cuarto Milenio, que quizás sea el referente más conocido actualmente. Digamos que Iker Jiménez, en cierto modo, sería el Fernando Jiménez del Oso de la época. Y por mi parte, creo que me he ajustado al tiempo, he hecho un breve repaso y le cedo el testigo a Guiller, que nos va a hablar de la relevancia, digamos, en cifras y en datos de este tipo de temas. Y va antes el turno de David. Vas tú, Cuevas, David. Porque donde lo ha dejado Jesús, antes de pasar a hacer un reflejo actual de esos medios tradicionales o esos formatos tradicionales donde lo ha dejado Jesús, vamos a hablar del formato más importante ahora donde se puede ver, donde se vive, donde se gestiona el periodismo de misterio y el misterio en general, que es efectivamente Internet. Pues efectivamente, Jesús Ortega dice una cosa muy interesante, ¿no? Y yo creo que debería hacernos reflexionar. Iker Jiménez, radiofónicamente hablando, el referente de lo que tiene que ver con estos temas, deja Milenio 3 y empieza un podcast.
que es Universo Iker. Luego hay una diversificación, creo que esto es en la noche. Y bueno, habrá quien se pueda plantear esto por qué ha pasado. Vamos a intentar explicarlo de una forma muy rápida y muy resumida. Lo primero, comentar que Jesús lo ha dejado justo en el cuarto milenio, si mal no recuerdo, Jesús empieza en el año 2005, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues voy a intentar personalizar un poco la historia porque hasta cierto punto, bueno, pues yo me vi de alguna manera involucrado en lo que fue ese salto, importantísimo salto de lo que era la radio analógica a esa radio digital y lo que posteriormente pues terminó popularizándose y lo que todos conocéis como podcast. Justo en 2006, en enero de 2006, yo estaba pues haciendo quinto de carrera en esta facultad, ¿no? Y entonces, por una serie de avatares, me terminaron ofreciendo, para conseguir créditos, hacer un programa de misterio en Radio Complutense, lo que ahora es Inforradio. Claro, a mí me encantaba el tema, lo hizo Bentín, que sabía que, no sé si conocéis al profesor Bentín, o habéis escuchado hablar de él, él se encargaba antes del grupo Altavoz y gestionaba pues Radio Complutense, ¿no? Y me propuso hacer un programa de misterio, una hora terrorífica, como era los miércoles a las 11 de la mañana. Entonces, claro, ahí me junté con un compañero, con Víctor Ortega, siempre hacíamos aquella típica broma de, bueno, vamos a desollenar con psicofonías, porque claro, esto de hacer un programa de misterio por la mañana tenía su tal, ¿no? Bueno, muy rápidamente diré que en esa primera temporada pues hicimos cosas que creo que fueron interesantes. Teníamos una sección que era el Campus Opina, y bueno, pues dos compañeros del programa, yo les acompañaba, gustoso y encantado, iban a diferentes facultades para preguntar por el tema monográfico que se tocaba en cada programa. Por ejemplo, cuando hablábamos de las experiencias cercanas a la muerte, nos íbamos a medicina. Cuando hablábamos de la parapsicología, pues íbamos a la facultad de psicología. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la, entre muchas comillas, imposibilidad de la construcción de las grandes pirámides por los egipcios, nos íbamos a la Facultad de Arquitectura. Cuando hablábamos de serendipias o de sincronicidades, nos íbamos, por ejemplo, a la Facultad de Matemáticas, ¿no? Y así un largo etcétera. Lo interesante es que nosotros en el cuarto, quinto programa de La Sombra del Espejo teníamos un buen amigo, como era Alberto Saudinos, y nos dio una sorpresa. Y es que nos hizo una página web. Que claro, por aquel entonces, ostras, una página web. Y entonces empezamos a subir los programas. Y descubrimos que, aparte de los 4 o 5 que nos escucharan porque andaban despistados, los miércoles a las 11 de la mañana, empezaba a descargarlo gente, mucha gente. Nos sorprendió. Digamos que fue una especie de pre-podcast, porque el programa inicialmente se hacía en la radio, en FM, y luego se subía a lo que era pues la página web, ¿no? Luego, pues, acabamos la temporada de La Sombra del Espejo aquí, yo acabo la carrera y ya, pues, lo llevamos a otra emisora local, y ahí seguimos subiendo los programas. Y descubrimos al final, que yo creo que aquí empieza un poco a entenderse lo que quiero transmitir, a nivel local por lo menos, es que nos damos cuenta de que más que dirigirnos a los oyentes en formato analógico, terminamos dirigiendo a los oyentes que escuchaban posteriormente el programa porque se lo descargaban de la página web, que en un principio lo colgábamos a lo mejor 2 o 3 semanas después, de media, cada programa, ¿no? Acabamos La Sombra del Espejo en 2009, empezamos otra aventura con otros compañeros, Dimensión Límite, en 2 emisoras, primero las 2 primeras temporadas en RK20, las 2 siguientes en Radio Guadalajara, y lo mismo, hacíamos el programa en FM, ya con un mayor número de público, ya nos escuchaba más gente, pero nosotros seguíamos empeñados en las tremendas posibilidades que daba el ya sí popularizado fenómeno podcast. Hasta el punto de que en la última temporada, por ejemplo, de Dimensión Límite, nosotros teníamos que ajustar, digamos, a parrilla, pues la duración estándar del programa. Finalmente nos dieron 1h30 y era como, ostras, a nosotros que nos gusta coger varios temas cuando lo tocamos de forma monográfica, abordarlo de diferentes puntos de vista, claro, para eso hace falta tiempo. ¿Qué hicimos finalmente? Pues llegamos a un acuerdo con el director de la emisora y dijimos, mira, vamos a hacer el programa de 1h30, pero tú nos dejas grabar otros contenidos extras y luego nosotros podemos subir lo que creamos conveniente al podcast. ¿Qué pasaba? Que había programas que duraban 1h40 y programas que duraban 4 horas. Es una posibilidad que no te ofrece la radio convencional. Bueno, pues acabamos Dimensión Límite en el año 2013 y posteriormente pues terminamos haciendo, digamos que un programa spin-off ya podcast 100%, es decir, no se emitía en radio previamente, que se llama Los Expedientes de L. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues a que las posibilidades que nos ofrece el podcast son absolutamente infinitas. Y hoy en día realmente es muy, muy fácil hacer un podcast. Voy a haceros una pregunta, quiero que seáis sinceros.
¿cuántos de los que estáis aquí os habéis planteado la posibilidad de hacer un podcast y no sabéis muy bien cómo hacerlo? No sabéis muy bien, digamos, qué requerimientos técnicos os harían falta, cómo podéis hacerlo. A ver, esas manos. Bueno, hay poca cosa, pero alguna que otra hay. Seguro que hay más de uno que no se atreva a levantar. Bueno, pues ya que muchos de los que estáis aquí, seamos sinceros, pues habéis venido, posiblemente algunos porque os interesan estos temas, pero la mayoría porque queréis un crédito, pues a mí se me ha ocurrido hacer algo mínimamente práctico. Y es, para aquellas personas que se hayan planteado el hacer un podcast, pues la posibilidad, en este caso, de intentar realizarlo de forma sencilla. No sé si mi compañero Guillermo me puede poner, por favor, el escritorio y pasarme el ratón. Aquí lleva usted. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hace falta para hacer un podcast? Seguro que muchos piensan, bueno, pues hará falta un mínimo estudio, aunque sea un estudio, pues, relativamente económico, o bueno, lo puedo hacer en mi casa, pero claro, necesitaría una mesa de mezclas, algo muy, muy complicado. De hecho, claro, yo quiero, bueno, pues, meter entrevistas y quiero meter una serie de cosas. Ha saltado por ahí algo, que no sabemos muy bien por qué. Ahí está. Bueno, el caso es que mucha gente pensará que es realmente complicado, ¿no? Lo de realizar un podcast a nivel técnico. Bueno, pues os voy a demostrar que en absoluto. Que solamente hace falta principalmente dos cosas. Una es esto que veis aquí. Una simple grabadora. Una grabadora Sony comprada en una tienda de Barquillo por 40 euros. Bueno, digamos que es algo hasta cierto punto asequible. Grabadora que graba directamente en una buena calidad MP3. ¿Vale? Que es lo interesante. Nada de formatos extraños que luego hay que convertir con un programa que resulta que cuando te hace falta pasar un corte no tienes el programa a mano, te hace la Pascua, ¿no? Esto está directamente, cuando grabas, lo pasa a MP3. Pues con esto, sencillamente con esto, que tiene una calidad muy buena cuando se acerca mínimamente, digamos, a la boca de la persona entrevistada, si queremos hacer, por ejemplo, una entrevista, tenemos una calidad bastante interesante. Vamos a escuchar un ejemplo precisamente de una entrevista que realizaba hace muy poquito tiempo con... A ver, que me apañe con el ratoncito este. Aquí está. Con el compañero Jesús Ortega. No, salte. Esto no es, ¿no? No, sal, cierra. David está en medio de la carpeta. Aquí estoy. Vale, ya lo tengo aquí. Bueno, pues esta entrevista la realizaba con esta grabadora hace poco más de una semana, ¿no, Jesús? A un compañero, a Manuel Berrocal, para uno de estos expedientes de L. Vais a escuchar cómo suena. Insisto, esto es una simple grabadora. Casi que un santuario donde estamos ahora mismo, ¿no? Yo la verdad es que cuando termino la entrevista no me voy a querer ir de aquí. De hecho, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, algún día acabaremos así. Que sepultados por libros de toda clase y condición. Y es que estamos en el centro de Madrid, en la casa de alguien que conocen bien los oyentes de Dimensión Límite, como es Manuel Berrocal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos. Bueno, quiero que te sientas cómodo como si estuvieras en tu casa, Manuel. Bueno, ¿vale? Sí, lo intentaremos, ¿no? Va a ser relativamente fácil. Estamos haciendo un poco Bertín Osborne con Manuel Berrocal. Es verdad. La diferencia es que aquí no acabaremos en la cocina, pero estamos en la parte del almacén, porque esto es como una... Hay dos diferencias, lo de la cocina y que nunca cobraremos tanto como en Telecinco, ¿no? Pero eso pues tenlo por seguro, ni vosotros ni yo. Bueno, ¿cómo suena? Suena bien, ¿eh? Con una simple grabadora. Y habrá quien diga, va, vale, y la idea es muy buena, pero es que yo quiero entrevistar a gente por teléfono. Y claro, necesito un estudio, claro, que me permita poder hablar con alguien y entrevistarle por teléfono. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando tenemos pocos medios y queremos grabar una entrevista telefónica. Hola de nuevo, aquí estamos intentando mostrar cómo puede realizarse un podcast de una forma fácil, sencilla y con muy pocos medios. Ahora mismo estoy hablando a la grabadora y justo al lado tengo el teléfono. Vamos a llamar, por ejemplo, a Jesús Ortega, ya que lo tenemos allí de testigo, para ver cómo sonaría precisamente una de estas llamadas telefónicas grabadas, insisto, con una simple grabadora de estas características que ya habéis visto. Es tan sencillo como empezar a llamar, vamos a darle a llamar y poner la llamada en altavoz. Un simple teléfono móvil. La posibilidad de manos libres. Bueno, pues ya vemos cómo suena, está sonando los toques. A ver cómo sonaría una llamada telefónica. ¿Sí? Hola, Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, David. ¿Qué Bueno, tal? Compañero, amigo. Sí, bueno, pues mira, ahora mismo estamos juntos, tú y yo, cuando la gente esté escuchando esto. Es curioso hablar desde el pasado a la gente.
Sí, es muy curioso, pero fíjate que quiero mostrar cómo suena una llamada con una simple grabadora y la opción de manos libres. Cuéntame, ¿qué estás preparando el encuentro? ¿Qué haces ahora mismo? Pues sí, justo, me has pillado revisando un poco los datos y las revistas de hace ya algunos años, preparando un poco ese repaso que en principio debo haber hecho ya a la historia del periodismo del misterio. Ay, te hemos pillado. Bueno, pues Jesús, muchas gracias. Simplemente quería que los que están presenciando este segundo encuentro de periodismo de misterio que organizan nuestros compañeros de Inforradio escuchen precisamente cómo es sencillo pues hacer una entrevista telefónica con un simple teléfono móvil y una grabadora. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, nos escuchamos en un segundo. Sí, bueno, seguimos debatiendo. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, ¿cómo suena? Un simple teléfono móvil con manos libres y una grabadora. Con esto y un simple editor de audio de estos software gratuitos que aprendes a manejar en un par de horas, se puede hacer un podcast. Sinceramente, ¿hay una gran y enorme diferencia entre una grabación de radio con cierta calidad y lo que habéis escuchado? ¿Sí o no? Esto es un podcast. Y habrá quien diga, ya por tocar las narices, ya, pero es que a mí me gusta meter música. Bueno, se puede hacer perfectamente con el editor de audio, pero si por si acaso no os apetece, es tan sencillo como estar delante de un altavoz que esté reproduciendo cualquier formato, pues una MP3, un CD o lo que sea, y jugar con el simple volumen, y pasa esto. Y ahora vamos a demostrar que con un simple altavoz, subiendo y bajando volumen, como si fueran simples ráfagas musicales, se puede perfectamente presentar con música. Como veis, no es la perfección en lo que respecta a la sonoridad, pero podríamos decir que tampoco suena nada mal. Sin más, despedimos y damos paso a lo que será ya el final de mi intervención y el comienzo de la intervención del resto de mis compañeros. ¡Adiós! Bueno, pues ya veis, es tan simple como, insisto, un altavoz, subes, bajas volumen, como si fuera una ráfaga, te acercas la grabadora, le acercas... Es algo muy rudimentario, pero creo que ha quedado más o menos demostrado lo fácil, lo sencillo y los pocos medios que hacen falta para hacer un podcast. Y aquí llegamos a la reflexión final, ¿no? El podcast ha revolucionado el mundo de la radio digital en Internet. Ya no hay ninguna emisora nacional que no cuelgue sus programas posteriormente en la página web. Y ya, yo creo que si alguno de vosotros tenía la más mínima duda de lanzarse a hacer un podcast o hacer entrevistas, pues sois periodistas, no queréis serlo, digo yo que habrá que ir practicando, pues lo tenéis relativamente fácil, insisto, una grabadora baratita, un teléfono móvil y cualquier editor de audio de estos software que te lo bajas y aprendes pues, a poner una pista u otra. Eso es relativamente sencillo. Luego se exporta y se sube a cualquier plataforma, pues como puede ser iTunes, iVoox o etcétera, ¿no? También están, evidentemente, toda la proliferación de las redes sociales. No hace falta que os explique lo valioso que es Twitter o Facebook, bueno, pues para hacer promoción de todo este tipo de contenidos. Y para acabar, decir simplemente que yo creo que en lo que respecta a la divulgación periodística y en lo que respecta a la investigación periodística de estos temas, o de casi que diría de cualquier otro, hay pros y contras. No todo es perfecto en la era digital. En lo que respecta a la divulgación, que es de lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Considero que la divulgación ha ganado mucho por la facilidad, como hemos demostrado, que entraña el realizar un simple podcast. Cualquiera de los que está aquí puede comunicar lo que quiera conveniente, puede entrevistar a alguien que esté con él, puede llamar por teléfono con las estupendas tarifas planas que todos tenemos ahora mismo durante una hora o lo que se deje el invitado, lógicamente. Lo puede colgar y puede hacer sus pinitos. Eso está muy bien, pero también hay que tener una responsabilidad. Estamos en la Facultad de Periodismo, entiendo que ya tenéis unas bases, estáis estudiando la carrera y más o menos tendréis unas bases, insisto, de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Claro, yo siempre digo una frase muy Hermanos Marx: lo mejor que tienen los podcasts es que cualquiera puede hacer un podcast, y lo peor que tienen los podcasts es que cualquiera puede hacer un podcast. No sé si entendéis por dónde voy. Es decir, la responsabilidad es importante, con lo cual la ventaja, insisto, de la divulgación fácil en este sentido es la facilidad propiamente dicha de realizarlo, y que cualquiera que a lo mejor tenga unas grandes dotes de comunicador y no tenga los medios puede realizar esa comunicación de forma perfecta.
Y el contra es que hay personas inexpertas que pueden realizar esa divulgación y no sepan cómo. A nivel internet, pues exactamente igual, ¿no? Prácticamente lo mismo. Y en lo que respecta a la investigación periodística, que yo creo que es un campo también muy interesante, por el que hemos pasado en esta mesa muy por encima, muy de forma somera, también, ventajas de internet. Bueno, pues que ahora, antes teníamos que tirarnos horas y horas en una hemeroteca. Hoy en día hay hemerotecas digitales, están digitalizados prácticamente todos los periódicos, la mayoría de forma gratuita, en algunos casos hay que pagar una pequeña cuota, pero bueno, el caso es que es muy fácil encontrar documentación o recortes antiguos, eso es una auténtica ventaja, eso es una pasada, eso hace 20 años era impensable, con lo cual ahí hemos mejorado. ¿Qué pasa? Que a su vez también ha acomodado las poltronas de esos futuros o ya presentes periodistas. Cuando antes tenías que salir fuera a buscar la noticia, salir fuera a buscar el testigo, salir fuera a intentar contrastar lo que te contaban, bueno, pues ahora mucha gente lo intenta hacer a un golpe de clic. Y claro, ahí llegan, pues evidentemente, la comodidad, se replican notas de prensa, se plagia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual quiero que nos quedemos con esa dualidad. Ventajas y desventajas. Nada es perfecto, pero yo creo que es importante todo lo que tiene que ver con la era digital. Y para terminar, una frase que se utiliza en la academia del CNI, que yo creo que podríamos aplicarnos a aquellos que de alguna u otra forma no tenemos muy claro si nos queremos o no dedicar a hacer podcast o hacer radio con muy poquitos medios. Y es aquello de que lo difícil está hecho y lo imposible puede hacerse. Gracias. Antes de que comience Guiller a hablar de lo suyo, me gustaría hacer un pequeño inciso, una fe de ratas, porque he estado diciendo todo el tiempo Joaquín Grau como fundador de la revista Más Allá y como profesor de la Complutense, y no era Joaquín Grau. Joaquín Grau fue un compañero de Jiménez Celoso que luego estuvo en la revista Enigmas y demás, pero el que fundó Más Allá, el que fue profesor de la Complutense, el que hizo la tirada tan bestia, fue José Antonio Campoy, por si tenéis que corregir algún nombre. Y con esto ya pues te cedo el turno. Genial, Jesús. Por cierto, hablando de internet, hablando de periodismo online, este encuentro también es un encuentro multimedia. Tenéis el perfil en Twitter, en Facebook, ahí en los programas de mano, el hashtag también para Twitter, también los que lo estáis siguiendo desde casa, por el streaming de Ciencias de la Información o desde donde estéis, podéis comentar y también generar un poco quizás de tertulia a través de las redes sociales, incluso si vemos alguna cosa interesante también la podemos comentar en las mesas. Como todas estas ponencias de esta mesa, vamos un poco corriendo para ir viendo algunos de estos puntos. Si Jesús trazaba ese recorrido histórico, nosotros nos vamos a quedar en la actualidad. Vamos a sacar una foto de lo que es el periodismo de misterio en los medios, en los espacios que hay. Para hablar de hoy en día, no podemos hablar solamente de lo emitido o de lo publicado esta semana, vamos a irnos un poquitín más atrás, prácticamente donde lo dejó Jesús, en torno al año 2006, hace 10 años. No obstante, prácticamente todo sigue hoy, excepto Milenio 3. O sea que... y por supuesto vamos a hablar también de grandes formatos con muchos televidentes, lectores o oyentes, porque tenemos este tiempo reducido. En definitiva, antes de empezar, podemos decir que los espacios de periodismo de misterio son espacios especializados, es decir, que los encontramos o bien en medios especializados, medios puramente de misterio, o bien magazines de radio, por ejemplo, de tipo nocturno, pero que son muy especiales, porque el formato, por ejemplo, de La Rosa de los Vientos solo lo tiene La Rosa de los Vientos, o en colaboraciones que pueden ser fijas, pero son espacios pequeños dentro de grandes magazines. Quizás también podemos hacer una interpretación de que muchas de las informaciones que podemos encontrarnos en medios generalistas o de otro tipo de especialización son periodismo de misterio. Si vemos, porque se utiliza la óptica del periodismo de misterio. Hay veces que en publicaciones de sucesos, en publicaciones de investigación política, podemos encontrarnos con informaciones que podríamos asociar también a periodismo de misterio. No obstante, nos vamos a fijar en los especializados, que son los más importantes. Vamos a ver los 3 formatos clásicos, no vamos a entrar en internet porque si no sería mucho más largo.
en papel, en las revistas, la radio y la televisión. Vamos a comenzar por las revistas. En estos últimos años, incluso actualmente, también hay alguna publicación más modesta o que ha tenido un recorrido mucho más efímero, ¿no? Ahora veremos que una de las características del periodismo de misterio es que lo que arraiga, arraiga durante mucho tiempo. Las tres, ya ha hablado de ellas Jesús, porque son históricamente esas tres, y así siguen, y de momento parece que seguirán, alguna tiene algún problema, y son las siguientes. Más Allá, que es de MC Ediciones, es la más antigua, como ya sabéis por lo que nos ha comentado Jesús. En estos últimos años ha tenido dos directoras, que son Carmen Sánchez Fraile y desde el último número, desde el número de este mes, este que tenéis ahí, Elena R. Olmo. La siguiente revista en importancia, digamos, históricamente, el recorrido no lo digo por importancia, sino por historia y fundación, es Año Cero. También nos ha hablado de él Jesús, dirigido por Enrique de Vicente hasta el verano pasado, que pasó a hacerse cargo de ella Lorenzo Fernández Bueno, que ya era director de Enigmas. Tanto Año Cero como Enigmas son muy interesantes el hecho de que efectivamente son de la misma editorial, y así lo eran desde la fundación, como nos ha comentado, hasta que en 2014 América Ibérica, la editorial que las publicaba, cede estas revistas, así como Historia Iberia Vieja, al grupo Planeta. Se hace cargo de ellas Prisma Publicaciones, y también siguen formando parte de la misma editorial hasta este punto que las dirige la misma persona, las dirige Lorenzo Fernández Bueno. Tienen equipo compartido, como puede ser el caso de Jesús, y es muy interesante porque son competencia, pero las hacen, entre comillas, los mismos, ¿no? Es una de las características más importantes. Año Cero es la revista de periodismo de misterios, la revista de misterio más leída en español en todo el mundo. Tiene unas tiradas muy importantes en Sudamérica, y en definitiva son estas tres las más importantes, ¿no? en el territorio español. No solo las revistas sacan su número mensual, sacan monográficos, también las propias editoras sacan libros, contenidos también sonoros y digitales, incluso rutas y viajes, es decir, que se salen un poco más allá de lo que es propiamente la edición de esas revistas. Nos vamos a la radio para seguir con la velocidad y con el ritmo. Es muy interesante la radio porque no solo por el fenómeno podcasting, sino porque también el realizar radio a nivel local y a nivel comarcal da la posibilidad de que haya más variedad, ¿no? Es un formato en el que hay variedad también de pequeñas empresas, digamos, de empresas como de emprendimientos, ¿no? De pequeños programas de gente que se dedica a ello a nivel amateur o ya a niveles poco a poco más profesionales, ¿no? Radios locales, radios comarcales, radios autonómicas. Radios autonómicas podemos tener algún ejemplo. Para irnos, por ejemplo, de esta zona nos podemos ir incluso a Canarias, ¿no? Crónicas de San Borondón puede ser un ejemplo. Y de programas que pasan de radios comarcales, locales, municipales, a proyectos que están surgiendo ahora o llevan unos años, como puede ser Radio 4G, y nos podemos fijar en el fenómeno de la escóbula de la brújula, ¿no? Que es uno de los programas más potentes de Radio 4G. Es un programa que ya se hacía antes, pero claro, tiene una cosa muy interesante, que tiene un equipo que ya había trabajado en La Rosa de los Vientos, que tiene una experiencia y que tiene un conocimiento y un bagaje muy importantes. Pero como nos pasa en las revistas, tenemos 3 programas principales. Vamos también por orden de antigüedad. Tenemos Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. En Radio Nacional de España desde 2007, cuando vuelve, porque tuvo un periodo anterior en Radio Nacional, tuvo periodo en Radio Voz. O sea, Espacio en Blanco es el de los actuales, el que primero empieza. Tiene una trayectoria intermitente. Como sabéis, lo dirige Miguel Blanco, lo presenta también Miguel Blanco. Se emite los sábados de madrugada de 2 a 4.
El siguiente en nacimiento es La Rosa de los Vientos. Como ha comentado Jesús, yo también brevemente, La Rosa de los Vientos no se puede definir directamente como un programa de misterio, porque tiene más cosas. Es un magazine nocturno, un magazine de madrugada, que poco a poco, históricamente además, ha tenido cada vez más importancia el misterio. Cada vez más espacio, cada vez más tiempo en esa emisión el misterio. También es significativo el cambio de director. Cuando fallece Juan Antonio Cebrián, comienza a dirigirlo Bruno Cardeñosa con la codirección de Silvia Casasola. Parte de ese equipo continúa, además Bruno formaba parte del equipo anterior, pero sí que se ve una diferencia lógica, ¿no? Cuando se cambia de director. Emiten sábados y domingos. Es una cosa llamativa porque en los otros programas que estamos viendo, salvo quizás Espacio en Blanco en alguna ocasión también emitía 2 veces a la semana, este emite 2 veces a la semana, La Rosa de los Vientos, ¿no? Sábados y domingos de 1:30, o cuando los deja el deporte. Pues sabéis que el deporte es el único programa en la radio que puede durar más tiempo del previsto, ¿no? Y llegaron a emitirse a diario, ¿eh? Llegaron a emitirse a diario entre semanas, sí. Espacio en Blanco, al menos yo lo conozco en Radio Voz, y en La Rosa de los Vientos, yo cuando lo conocí, año 97-98, se emitía a diario. Y hubo etapas en las que volvía a fin de semana y alguna otra incluso que volvió a emitirse a diario. Era un programa de 4 horas diario, de lunes a viernes, por lo menos. Sí. Y el tercero, en orden de nacimiento, es Milenio 3. Es el programa de estos 3 el que principales audiencias ha tenido. Era líder hasta su desaparición en el verano pasado. Ahora ese liderazgo lo ha pasado a tener la Rosa de los Vientos. Por cierto, una cosa que podíamos haber incluido en la ponencia de David, en los podcasts, los programas, en todos los podcasts, con mayores descargas, son estos 3. Varía a veces el primero o el segundo, pero son estos 3. Y no mucho más abajo encontraríamos más programas de misterio, como La Escóbula y demás. Es decir, que tampoco La Escóbula sería misterio propiamente, más cosas, historia, como La Rosa, ¿no? Eso es muy interesante. De hecho, habría que cambiar Milenio 3 por en este caso, Universo Iker, que es un podcast puro y duro. Si ni siquiera se emite en radio. Eso es, sí. Es esa, bueno, Radioset, ¿no? Que es esa plataforma un poco que están intentando crear desde Mediaset, que no parece que no encuentran la fórmula adecuada, pero sí tiene una emisión, digamos, a 1 hora y luego se queda efectivamente en podcast. Los 3 principales programas, como os digo, de emisión, pero además hay colaboraciones fijas en distintos programas de radio. Y podemos irnos, por ejemplo, en Radio Nacional de España. Primero en la duración que tuvo, que fue en Asuntos Propios, que fue hasta 2012 duró, 2008, 2012, una cosa así. Y ahora en La Noche en Vela hay un espacio que colabora Javier Sierra. En la COPE también hay un espacio en la noche con David Zurdo, que por cierto la COPE es el único que no tiene en este último espacio un programa propiamente de misterio, pero en cambio sí que tiene esa colaboración. O sea que podemos decir que en todas las cadenas grandes y generalistas hay espacio para el misterio. Melodía FM, los martes por la mañana, 8 menos 10 me parece que es. Lorenzo Fernández Bueno en Lo Mejor que te pueda pasar. En Más de Uno, Fran Contreras. En Europa FM, Levántate y Cárdenas. Ahora mismo no sé si continúa, pero durante buenas temporadas, una buena temporada, tuvo un espacio también Miguel Pedrero. En definitiva, que no solo, y esto va a suceder también un poco en la televisión a menos nivel, hay programas especializados, pero también hay colaboraciones en los grandes magazines. Hay una cosa que a simple vista ya podéis ver. Nos encontramos con 2 programas de Radio Nacional, uno en la SER, que ya no se emite, uno en COPE, pero el resto son de A3 Media Radio. A3 Media forma parte del grupo Planeta. Una de las características que nos vamos a encontrar al final es que la que tiene mayor presencia y mayor impulso por estos espacios es el grupo Planeta. En televisión nos vamos a encontrar pues con lo mismo. Hay en cadenas locales más pequeñas, en cadenas autonómicas.
En cadenas autonómicas ahora mismo no está en emisión, pero en los últimos años hemos encontrado, por ejemplo, Rastreadores de Misterio con Lorenzo Fernández Bueno en Telemadrid. En Telemadrid, por cierto, es muy interesante la redifusión continuada, en horario de mínima audiencia, pero continuada de espacios como En Busca del Misterio, prácticamente desde que se emitió hasta ahora. Lo podemos encontrar quizá los sábados o los domingos a las 4, a las 5 de la mañana, pero se sigue remitiendo, no se emiten otros programas, sino que son esos, o por ejemplo... al otro lado de realidad, ¿no? Al otro lado de la realidad, efectivamente, de Javier Sierra. Pero, sin duda, si hablamos de televisión actual y hablamos de periodismo de misterio, tenemos que hablar de Cuarto Milenio. Seguramente, por la generación nuestra, es la primera referencia que habéis o que hemos tenido, si no erais más de radio en la adolescencia, de misterio. Es Cuarto Milenio, que es de la cadena, desde la cadena 4, en un principio de Prisa, sabéis que la crea Prisa, y luego pasa a ser de Mediaset. Es interesante porque Cuarto Milenio nace desde ese equipo que hace Milenio 3 en la SER, y como es Prisa la que crea ese 4, lo hace 4 con profesionales y con equipos de CNN Plus y también de la cadena SER. Es decir, tenían un formato con mucho éxito en la cadena SER, que era Milenio 3, y hacen Cuarto Milenio, que sigue hasta ahora como uno de los formatos más longevos de 4, junto con los informativos, y yo no sé si alguno más que tiene esa duración desde su origen. Un programa que ha ganado la Antena de Oro y el Premio Ondas en un solo año. En el mismo año y el mismo día, además, se dio la noticia de las dos. 4 es absorbida, o es pasada la mayor parte de las acciones, a lo que era GES Televisión Telecinco, se forma Mediaset España, y es una característica muy interesante toda la interrelación que hay en los grupos mediáticos entre los distintos programas. El equipo que hace Cuarto Milenio se aprovecha la emisión de una serie que no tuvo mucho éxito, como así tampoco lo tuvo este programa. La serie se llamaba El Don de Alba, que era una especie de versión española de Entre Fantasmas, y aprovechan y hacen un programa después en Late Night que se llamaba Al Otro Lado. Lo dirigía Carmen Porter y lo hacía el mismo equipo que Cuarto Milenio prácticamente. El primero lo presentó Ana Rosa Quintana, el segundo Carmen Porter. Se emitieron esos dos. También hay formatos muy breves que se tenía pensado que iban a durar más, pero por ejemplo, como este caso, un caso de Televisión Española, que era la primera vez que en prime time emitía algo relacionado con el misterio. Es un programa que se llamó Enigmas, que presentaba y dirigía Javier Sierra, que lo tenéis ahí. Iba a ser un programa con cierta duración y al final tuvo que quedarse en un especial de 2 horas. Javier Sierra también lo intentó en Antena 3 con El Arca Secreta, que tampoco tuvo el éxito esperado. Se redifundió en Nitro, por cierto, cuando nació la cadena se emitía también El Arca Secreta. A3 Media, o entonces todavía el grupo Antena 3, cuando nace la TDT en Neox, en esa primera programación de Neox en el año 2009, presenta un espacio que se llama Lo que sé del miedo, efectivamente, presentado por Bruno Cardeñosa. Era una novedad en respecto que era más parecido a un talk show, porque eran experiencias personales, ¿no? Y eran entrevistas de Bruno Cardeñosa. También había espacio para periodistas y para divulgadores de este espacio de Neox, que por cierto fue líder de audiencia en esa incipiente TDT. Era líder de audiencia este programa. Como nos pasa en la radio, también ha habido secciones en programas. Tenemos ahí 4. En 4, nada más nacer 4 incluso, en Channel 4 por las tardes había una mesa dedicada a los sucesos, y en esa versión, una versión de esa mesa dedicada a los sucesos, estaban los sucesos de tipo de misterio con Bruno Cardeñosa y Josep Guijarro desde el 2006 al 2008, y en las mañanas de 4, en esa primera etapa de 2006 a 2010, Carmen Porter tenía un espacio también dedicado al misterio.
Y también es interesante que más recientemente las cadenas temáticas, que antes eran de pago y van poco a poco accediendo al TDT, también hacen producción española propia. Un ejemplo puede ser Extraterrestres en el canal Historia. En definitiva, para resumir el tema de la televisión, en los últimos años, Cuarto Milenio es el resumen, digamos, ¿no? Tiene un éxito rotundo, tiene un éxito además que tiene esa característica que es la de que tiene éxito pronto y se alarga a través del tiempo, lo mantiene la cadena, y además que es un público fiel y es un público que le reclama al propio programa el horario al que tiene que ir. Las distintas intentonas de hacerlo más pronto, lo que acababan pasando es que tenían menos audiencia. Los televidentes de Cuarto Milenio lo quieren ver a una hora determinada, normalmente más allá de las 11:30 o 12 de la noche. Como conclusiones generales, que son características comunes a todos los formatos. Hay una diferenciación, es decir, los formatos son especializados, son independientes, no son genéricos y pueden formar parte de otro espacio más generalista, pero se va a definir como espacio dedicado al misterio. Esto es también muy interesante, las relaciones entre los distintos medios o formatos pertenecientes al mismo grupo. Por ejemplo, en La Rosa de los Vientos, las colaboraciones son prácticamente de las revistas del grupo, del propio director Bruno Cardeñosa, que dirige Historia de Iberia Vieja. En la tertulia forma parte Lorenzo Fernández Bueno, director de las otras revistas de esa casa, y además se crean secciones para hablar de esos medios, ¿no? Y también eso lo podemos encontrar en el resto de A3 Media Radio, que los colaboradores son parte de esos equipos de esas revistas. Y cuando había una tele y una radio, las colaboraciones también existían entre esos programas. Hay una característica fundamental, la avanzábamos antes: el grupo que mayor presencia. También es cierto que es un grupo mediático muy potente y muy importante, pero el que mayor le está dando ahora mismo en la actualidad es Planeta, con esas 3 revistas, con La Rosa de los Vientos en Onda Cero, con las distintas colaboraciones en el resto de los programas de la casa. Y con la editorial Luciérnaga, que se dedica expresamente a sacar libros solamente sobre estas temáticas. Así es, así es. Que está, de hecho, copando el mercado. O sea, el mercado editorial que tiene que ver con estos temas, Luciérnaga, vamos a decir que tiene un 60 o 70% copado, ¿no? Es curioso, eso hace 2 años no pasaba, ¿no? Y en Luciérnaga, muy pronto, Dossier de lo insólito de David Cuevas. Audiencia especializada, lo pongo entre comillas. La audiencia que sigue los medios de misterio es una audiencia muy interesada en los medios de misterio, normalmente tiene conocimiento previo, se crea un fenómeno fan, que yo no sé si incluso lo he añadido ahí. No, bueno, la fidelidad va relacionado, un fenómeno mediático de foros en internet, de un montón de elementos que se crean en torno a estos medios, a estos formatos, a estos espacios de seguidores. Se crean pequeños mundos en torno a ellos, y son audiencia que va a buscar eso. No es audiencia que esté haciendo a veces tapping y se encuentre y se queda con ello, que también por supuesto lo hay, sino la mayor parte, o que esté viendo, por ejemplo, 4, el programa anterior y se quede. No, es gente que, en el caso de la televisión, va a esa hora y va a ver Cuarto Milenio a esa hora, o va a la radio a esa hora, y se pone el programa que quiere a esa hora. Pues en definitiva... O luego se lo descargan podcast. O luego se lo descargan podcast. Que son la mayoría, sobre todo cuando los programas se meten a las 2 de la madrugada y esas cosas, ¿no? Claro, y ese es el ejemplo más significativo de esto que estamos diciendo, porque otros programas que sí que pueden tener grandes audiencias en el dial, luego en podcast no tienen ese reflejo. En cambio, en podcast, que es lo más claro, es la gente que va a escuchar directamente ese programa, vemos que los más escuchados son La Rosa de los Vientos, Espacio en Blanco, Milenio 3 incluso sigue coleando por esos primeros puestos. Y no solo eso, Guillermo, sino el hecho de que las radios y los programas de radio nacionales cada vez están dando más importancia
al hecho de que la gente se descargue el podcast desde esa página oficial, porque luego eso contabiliza como si fuera una especie de pseudo EGM versión B a la hora de, bueno, pues que la cadena como tal tenga en consideración no solamente, insisto, un estudio como el general de medios, sino también el hecho de las descargas. O sea, eso es cada vez más importante. Pero fíjate, al final tienen que recular. Universo Iker solo se subía a Radio Set y lo que tuvieron que hacer es meterlo a iVoox. Sí, que en un principio estaba prohibido meterlo en un principio, ¿no? Estaba prohibido. De hecho, cuando se subió el primer programa se prohibió a las horas y al final han tenido que recular y meterlo en iVoox porque en Radio Set no tenía tantas descargas como ir a iVoox o a iTunes y descargarlo directamente. Claro, un dato, por ejemplo, según tengo entendido, me lo comentó Miguel, ¿no? Espacio en blanco de media a nivel mundial, no solamente en España, porque hay mucha gente en Latinoamérica y en otras partes del mundo, de media cada programa, según datos estimativos de una página que ni siquiera es la oficial, 200.000 descargas por programa. No hay 200.000 oyentes seguramente a las 3 de la madrugada escuchando el programa. Quiero decir que incluso hay más gente que lo escucha vía podcast que directamente en el dial, ¿no? O sea, eso también ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y porque además sigue la línea de lo que va a ser la radio. En definitiva, por ejemplo, Onda Cero está generando contenidos propios hace que los programas generen contenidos propios solo para la web. En el caso de los que estamos hablando de Misterio, La Rosa de los Vientos, tiene esos debates. Cada semana hay un debate Cierto, sobre temas clásicos de misterio. Un contenido solamente exclusivo para la página web, sí, ni sí. siquiera se puede escuchar en la radio, o sea, ya llegan a ese extremo, ¿no? Incluso. Bueno, pues hasta aquí es este resumen rápido. Ahora tiene la palabra Juan Jesús Sánchez Ortega, que nos va a hacer esa relación entre el periodismo de misterio y la literatura. A ver si te encuentro. Sí. Búscalo tú. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Creo que antes de comenzar mi exposición siempre me enseñaron el refrán de es de bien nacido ser agradecido, y creo que lo primero debería dar las gracias a la Universidad Complutense de Madrid el haber contado conmigo, sobre todo porque pensad que yo vengo desde Almería y para mí es un orgullo y una satisfacción tremenda el poder estar aquí sentado con vosotros. También quisiera antes de nada dar las gracias al centro que me permite estar aquí, al Colegio La Salle Virgen del Mar, que me han concedido el día libre, y la verdad que para mí también es algo que debo reconocérselo. Y antes también de explicaros el por qué estoy aquí sentado, quisiera decir que todo se debe a que yo leí mi tesis doctoral el 15 de enero de este mismo año, una tesis doctoral que os puedo decir que el título a mí incluso me cuesta aprendérmelo de memoria, que se llama el bestseller Teoría, Diseño y Estructura de Mercado, las características técnicas y compositivas de esta modalidad narrativa, en Javier Sierra, un autor del que ahora os hablaré en profundidad. Este mismo autor también quiero dejaros claro que le hubiera encantado venir. Yo esta misma mañana tengo bastante contacto directo con él vía correo electrónico y él mismo me ha escrito que le mande fotos del curso, que está en Gante, acordándose de nosotros y que está zanjando la que va a ser su próxima novela. Y al mismo tiempo también decir que yo esta tesis doctoral no la podría haber realizado si no llega a contar con la disposición que tuvieron mis dos directores, tanto el profesor Álamos Felices como el profesor López Muñoz. Y ya creo que dicho esto sí que podría empezar la que sería mi ponencia, una ponencia que se llama Periodismo de Misterio y Literatura, y que aquí podéis ver qué apartados quiero tocar durante estos minutos que dure mi disertación. Lo primero, ¿por qué este trabajo? ¿Por qué hice yo esa tesis? Pues sobre todo yo hice esa tesis pues por un motivo que también podríamos decir que está muy cercano al misterio, y es que yo quería llenar un hueco que hasta ese momento en España, sí que es verdad que fuera de nuestras fronteras se había escrito mucho sobre el bestseller, pero aquí en nuestro país, excepto Viñas Piquer como Sergio Vila San Juan, apenas, a excepción de estos dos autores, apenas se había tocado esta materia, y yo sí que es verdad que quería abrir una nueva vía, y entonces por eso de que me gustaba el hecho de ir más allá, el intentar conseguir ese reconocimiento también que se me permitía a través del mundo de la literatura, pues me decidí por esa temática. Entonces, sobre todo, a partir de ese momento y aprovechando ese núcleo central, pues lo que yo quiero ahora aquí es ofreceros ese modelo teórico de estudio
entre literatura y periodismo de misterio. Entonces, sobre todo, sí que es verdad que un misterio que, como ya en la intervención anterior habéis podido escuchar, poco más puedo añadir yo que no se haya dicho, lo podemos seguir tanto en televisión, radio como en podcast, y entonces sí que es verdad que ya me detendré más en explicar en qué consiste el bestseller y qué arraigo tiene el misterio. Entonces yo cuando me dispuse a hablar del bestseller, una vez que ya lo tenía definido, que eso sí que es verdad que fue un apartado de mi tesis que no me costó trabajo, porque definiciones y hablar del bestseller hoy en día lo hace todo el mundo, está prácticamente en boga y cualquiera sabe que es un bestseller, pero sí que es verdad que ese arraigo del misterio va a ser una temática tanto a nivel internacional como pueden ser con los pilares de la Tierra de Ken Follett, o sobre todo la obra que sería referencia central, que sería el Código Da Vinci de Dan Brown. Pues a partir de esas dos obras y luego ciñendo a otros autores españoles como podían ser JJ Benítez con El caballo de Troya, ahí lo podemos ver, una de las imágenes, el de la izquierda con el libro. También es verdad que opté por centrarme en la Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, opté por analizar La sombra del viento de Zafón, pero sobre todo comprobé que el autor que mejor se amoldaba a mis características iba a ser Javier Sierra. ¿Por qué Javier Sierra? Pues fundamentalmente, hoy con el correo electrónico que me ha mandado, es el vivo ejemplo de ello. Sobre todo porque está a la orden del día en relación a todo lo que sea el motivo central del misterio, vive de ello, es conocedor de este motivo desde prácticamente que era un chaval, era muy joven, ya le llamaba mucho la atención, y sobre todo porque es conocedor de sus lectores, se preocupa por ellos y todo lo relacionado con el tema de redes sociales lo domina, y además muestra esa cercanía que muchas veces se duda de un autor así. O sea, y eso también es verdad que yo debo reconocérselo, porque desde el primer momento en el que yo le mandé un correo diciéndole que voy a trabajar sobre él, parecía que el que estaba en deuda era él conmigo y no yo con él. Y sí que es verdad que para una persona que está estudiando una obra eso es fundamental. Ahora quiero demostrar por qué un bestseller es un fenómeno literario. Pues sobre todo cuando pensáis en un bestseller y se piensa de manera acertada, es porque vende muchísimas obras. Y evidentemente esa va a ser una de sus características. Esa es la primera y fundamental. Pero es verdad que si solo se cumpliera esa característica, habría muchos otros libros que no se han considerado bestsellers que entrarían dentro de este subgrupo. Y entonces justamente esta característica entroncaría con el segundo punto que yo ahí cito, que es la velocidad en la venta de ejemplares. Un especialista en la materia como César Aira dice que justamente esa velocidad en la venta de ejemplares es la que hace que, por ejemplo, libros como podrían ser la Biblia o el Quijote jamás van a ser bestsellers. Es verdad que se siguen vendiendo hoy día y se venden en grandes cantidades, pero no es como un bestseller que se edita este 2016 y su venta a lo mejor puede durar escasamente un año. Entonces, eso sí que es verdad que hay que dejarlo muy claro. En tercer lugar, evidentemente, para llegar a bestseller es prácticamente imposible si no tiene un respaldo financiero. Hoy, por ejemplo, nuestro autor Javier Sierra, que como ya he dicho se encuentra ultimando la que va a ser su próxima novela, de la que todavía no tenemos dato alguno, él lleva detrás la editorial Planeta, que como ya se ha dicho en anteriores ponencias, es la relevante, la de mayor tirada nacional, y sí que es verdad que ese respaldo va a ayudar mucho a la hora de que un lector o un comprador se acerque a tu obra. Y luego, en cuarto lugar, hay que valorar el mercado. Un mercado que, como el crítico especializado Joel Beck decía, hoy lo inunda todo. O sea, para comprender esta sociedad hay que comprender que vivimos en un gran supermercado y donde muchos de los libros que hoy se venden no se venden en librerías especializadas, y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que podríamos comprar muchos de este tipo de escritura en grandes centros comerciales. O sea, de hecho entramos en algunos de ellos y muchas veces nos topamos de frente. O sea, no van a ser librerías especializadas, y eso pues hay que tenerlo muy en cuenta. Javier Sierra, como ya he dicho, yo siempre lo voy a tomar como referencia. Aquí podéis ver, esta es una captura literal de su página web, cómo ha ido editando
su gran obra, La Cena Secreta, y podemos ver en diferentes idiomas, diferentes tomos. O sea, sí que es verdad que eso va a ser fundamental, esa edición que va cambiando y siempre buscando ser un reclamo para el lector. Pensad que muchas veces ni siquiera el lector lo que lee es la sinopsis, sino que tiene que llamarle la atención ese primer vistazo cuando lo ve en un estante colocado el libro. Entonces, dicho esto, sí que es verdad que voy a llegar a un concepto que es el paratexto. Muchas veces no se conoce este concepto en cuanto a su definición, pero sí que es verdad que nos guiamos por él. Entonces, este especialista en la materia, Said Savia, dice que los lectores nunca entramos en contacto con el texto novelesco de modo directo, sino de forma mediatizada. Es decir, que tenemos una información previa que nos hace leer la obra. Entonces, ese concepto va a ser el que yo quiero demostrar del paratexto. Aquí podéis ver la trilogía de Stieg Larsson, que como todos sabéis, obtuvo un grandísimo número de ventas, no solo a nivel nacional, sino de hecho a nivel internacional mucho más, y fue donde antes de llegar hasta aquí lo conocimos. Pero es que la cuestión es que ahora, todos sabemos que Stieg Larsson falleció, su familia se puso en contacto con uno de los escritores suecos de mayor importancia, David Lagercrantz, que ya había hecho libros similares. O sea, hizo, por ejemplo, la obra que más vendió fue la biografía de un futbolista actual como puede ser Ibrahimovic, y entonces la familia, que no son escritores, se ponen en contacto con él porque encontraron en su escritorio diferentes notas para seguir esa trilogía. Entonces le hicieron llegar todos esos apuntes y él hizo acopio de ellos, creando Lo que no te mata te hace más fuerte, que actualmente lo podemos encontrar, ya he dicho que no solo en librerías, sino también en centros comerciales, y continúa una saga con el autor ya fallecido, pero es que ni siquiera es que la familia lo pueda censurar, sino que todo lo contrario, la familia es la que se lo reclama. Entonces, lo que yo aquí quiero demostrar, como veis, es en qué consiste el paratexto, y hemos de entender todo lo que rodea o acompaña el texto. El paratexto es literalmente esta franja roja que aquí veis, y dice: lleva mucho tiempo esperando esto, vuelve Lisbeth Salander, la saga Millennium continúa. O sea, como que ya sabes que ha habido un éxito previo y los lectores van a demandarlo. De hecho, las ventas están ahí y justamente lo que buscó la editorial se está cumpliendo a rajatabla. O sea que el paratexto ha funcionado. Paratexto, ya os digo, va a ser cualquier información que veáis en una portada, esos colores llamativos, el por qué se utilizan esos colores. Aquí vemos que se opta para el misterio con unos tonos negros, el vestido de ella en rojo que va a juego con el nombre del autor, pues eso se va a mantener y por eso se pone esa franja en color rojo, esos tonos vivos. Pues todo eso va a ser ese concepto de paratexto, esa información previa que nos llega aunque no hayamos leído nada absolutamente de la obra. Aquí quiero demostraros otros dos ejemplos de paratexto en otra obra. Javier Pérez, un autor español nacional actualmente que intenta poco a poco hacerse hueco, y fijaos, esto sería su paratexto: un asesino casi invisible en el Múnich de los años 20. O sea, ya no sabemos qué va a contener ese libro titulado El Gris, pero sí que es verdad que ya sabemos que va a haber una muerte y no sabemos qué deparará, y ya ahí la mancha de sangre nos va a ser fiel indicativo de ello. El otro gran autor, junto a Javier Sierra actualmente, que trabaja el misterio y que las ventas lo respalden, es Juanjo Benítez. Fijaos, aquí la editorial Booker, que es una editorial de bolsillo, de bajo coste, ya nos da buena idea, esto sería paratexto, ese rótulo titulado Investigación. Y fijaos, que yo también lo subrayo aquí para que se vea más claro: sensacionales descubrimientos en los ojos de la Virgen mexicana. O sea que ya te adentra de un modo y te busca al lector para que ahonde en ese personaje, o sea, esa mirada oculta que conforme van pasando las páginas se descubrirá el por qué tiene esos ojos. Luego también quiero demostraros que el paratexto tiene un efecto de arrastre. Un efecto de arrastre que, como el especialista Aguirre Romero afirma, va a ser el factor o factores que pueden favorecer que una obra acabe vendiéndose. El paratexto, aquí no existe una lista exacta y exhaustiva de qué razones llevan al paratexto, pero sí que es verdad que el que un autor
haya tenido un éxito previo. En nuestro caso, yo el que tomo de referencia a Javier Sierra, le llega con La cena secreta en el momento en el que el Código Da Vinci está teniendo su mayor número de ventas, pues evidentemente la persona que ha leído La cena secreta automáticamente, como seguramente quede encantado con esa obra, vaya a comprar la siguiente que escriba Javier Sierra automáticamente con el mero hecho de haber leído que Javier Sierra es quien la escribe. También es verdad que actualmente, en los tiempos en los que corren, la adaptación cinematográfica o televisiva de una obra ayudará muchísimo a que esa obra se venda. O sea, ahora por ejemplo hemos encontrado que la saga Juego de Tronos, actualmente los libros van casi más lentos ya que la propia retransmisión de esos capítulos. De hecho, se le pide al autor que escriba más. Y entonces, pues evidentemente eso ya es indicativo de cómo la gran pantalla va absorbiendo el mundo de las letras. Y sí que es verdad que a lo mejor no existen guionistas lo suficientemente preparados, y sí que es verdad que lo que hay que contar es con más escritores. Entonces, eso por ejemplo lo vemos ahora. A3 Media va a sacar la cadena de A3 Media, El Club de los Incomprendidos, que está basado en el Buenos Días Princesa de Blue Jeans, y entonces sí que es verdad que vemos cómo a partir de una obra se crea una serie. Pues eso sí que es verdad que va a ser fundamental y de tener en cuenta, y eso también es para texto, esa información que nos llega previamente con un libro de referencia. En tercer lugar, es verdad que el paratexto puede llegarnos de esas dos maneras, pero también es cierto que muchas veces nosotros podemos comprar un libro sin haber leído ni una página de este, con el mero hecho de ver que esta persona es el ganador del premio Nobel o el premio Cervantes. Evidentemente nosotros, si vemos esa franja, ganador del premio Cervantes 2016, pues diremos, si vamos a regalar el libro, yo sé que estoy regalando algo que va a ser un regalo de postino, por lo menos va a tener un reconocimiento y me estoy asegurando que mi regalo va a ser bueno, independientemente de lo hayamos leído o no, que generalmente los bestsellers, eso hay que tenerlo muy en cuenta, no todos se leen ni mucho menos. De todos modos, eso a la editorial no le importa, la editorial se va a ceñir a conseguir un número de ventas, a cubrir esas expectativas, y se lean o no, lo que le interesa es el comprador, y el comprador lo que va buscando sobre todo es asegurarse una buena recepción, en este caso de su regalo. Igual que hemos dicho del reconocimiento al autor, también puede venir el reconocimiento por la obra. A Javier Sierra se le conoce a raíz de también uno de los premios que obtuvo en un certamen, que ahora veremos cuando avance esta diapositiva, me detendré en eso. Y en cuarto lugar, también el paratexto influye al leer una obra. Si nosotros cuando llegamos a tener un libro en la mano, vemos que eso, por ejemplo, en Estados Unidos ha tenido gran número de ventas. Entonces eso sí que es verdad que también va a ser reclamo hoy, aquí en nuestro país. Aquí os señalo, esta es la última obra de Javier Sierra, y fijaos cómo dice, tras el éxito del Maestro del Prado, vuelve Javier Sierra con una novela fascinante. O sea, ya no está poniendo con una obra suya que si la conocemos, pues evidentemente, como también ha tenido respaldo, ya sabemos que esta va a ser del estilo y seguramente guste a los mismos lectores que habían disfrutado de esa obra. Entonces sí que es verdad que esa referencia previa va a ser importante. Ahora lo que voy a poneros va a ser una serie de ejemplos de cómo funciona el paratexto. Ya os dije que Javier Sierra empezó publicando en Plaza y Janés y fijaos, ni siquiera lo ganó, fue finalista del tercer premio de novela Ciudad de Torrevieja. ¿Qué ocurrió? Que esa obra coincidió con una de carácter muy similar, que fue El Código Da Vinci, y se fue haciendo hueco poco a poco. ¿Qué ocurrió? Que evidentemente Planeta no iba a ser ajeno a esa noticia y quiso contar en su fila con Javier Sierra. Aquí vemos también una obra que es anterior a La cena secreta, La dama azul, y fijaos lo que hace el paratexto. Esta obra no tuvo ni mucho menos la acogida de La cena secreta, ¿y qué hace la editorial? Pues fijaos, dice que es autor de La cena secreta, bestseller del New York Times. Va a intentar vender de cualquier manera, o sea, una obra que es posterior, pues en el paratexto la incluye, para de ese modo intentar rescatar algún número de ventas de esta obra. Igual ocurre con La cena secreta.
Sabemos que es Booker, filial de Planeta. Aquí vemos de nuevo el paratexto ya marcado como bestseller. Esto también va a ser paratexto. Va a ser una de las cosas más indicativas de Javier Sierra, que llegó a estar entre los 10 más vendidos en la cena secreta en el New York Times. O sea, evidentemente el que lea eso y se encuentre con ese libro, pues aunque no conozca nada de Javier Sierra ni de su escritura, si compra ese libro va a regalarlo confiado. Y luego fijaos, o sea, lo que hace Booker es garantizarse también un avance del Maestro del Prado, una obra que es muy posterior a la cena secreta, pero para que el lector tenga conocimiento de que ha seguido escribiendo. Pues que si te gusta esta, aquí te pongo un capítulo de este Maestro del Prado, que si ya te va gustando, seguramente acabes comprando otra nueva edición. Aquí la cena secreta podéis verlo de modo internacional, simplemente para que veáis una de sus traducciones en otro idioma. Aquí en El Ángel Perdido, fijaos, la novela más esperada tras la cena secreta. Las referencias que Planeta va a hacer de esta obra van a ser innumerables. Y a continuación, simplemente explicar por qué elegí Javier Sierra. Pues Javier Sierra, a partir de todo lo dicho, ya podéis intuir que iba cubriendo las necesidades básicas que iba demandando mi trabajo, y además las cumplía a las mil maravillas. Fijaos lo que él llegó a decir, y que lo he sacado aquí a colación por todo el vínculo que tiene con el misterio. Dice: básicamente porque, como él mismo afirmó un día en relación a su obra, por explorar los límites de este y otros mundos. Esta es una definición que él da en su página, en su cuenta de Twitter. O sea, esos otros mundos van a ser fundamentales en el misterio, el no quedarse anclado en una visión de mira muy concreta, sino ampliar su perspectiva. Aquí lo vemos en Cuarto Milenio, que ya hemos hablado de Iker Jiménez bastante. Pues él era uno de los colaboradores habitual, sigue siéndolo, aunque ahora, al estar centrado en su novela, pues evidentemente lo podemos ver menos. Aquí lo vemos, fijaos la relevancia que ha tenido el autor, que lo llamaron desde la ciudad de Ágreda, donde era la monja de la Dama Azul, esas bilocaciones, y consiguieron hermanarse con Nuevo México a raíz de la obra de Javier Sierra, que fue como se hizo conocido el pueblo de Ágreda. O sea, no tanto por la monja en sí, sino como por él. Aquí lo vemos trabajando en relación del Ángel Perdido, cómo se va hasta unas catacumbas. Va a ser una de las características básicas de Javier Sierra, el que todo aquello que novele o todo aquello que trabaje va a llevar siempre una referencia. Siempre le gusta tocar sus fuentes, nunca narrará de oídas, sino que tiene antes que comprobarlo, y eso realmente dice mucho de su trabajo. También es cierto que eso va a ser influencia de que no solo va a ser escritor, sino también es periodista y sabe que se debe a sus fuentes. Aquí lo vemos cómo Planeta, cómo se vuelca con él y establece un autobús para que vaya visitando todas las ciudades importantes de España como si se tratara de una gira. O sea, así es Planeta, así ve Planeta Javier Sierra. Aquí vemos el Magazín del Mundo, como cuando crean el Maestro del Prado, lo dibujan como si él fuera un artista. Y ahora, ¿qué nos ofrecen habitualmente la obra de Javier Sierra? Ahí las 4 imágenes que veis son las 4 novelas. Y digo, incido en lo de novela porque, por suerte o por desgracia, tanto lírica como drama actualmente se encuentran muy atrás con respecto a la novela en el ámbito literario. Prácticamente su lectura queda reducida a círculos muy escasos, y esas son las 4 que yo trabajé en mi tesis, por eso la señalo ahí. Bueno. Entonces, Javier Sierra, ya os digo que nos ofrece cumplir las expectativas que requiere todo bestseller, que todo el tiempo está reciclándose, que no es de esos escritores que se quede anclado en un despacho, sino, como ya he dicho, ahora se encuentra en Gante, o sea que viaja mucho para conocer bien aquello que trata. Es un acontecimiento mediático, solo hay que ver el autobús que Planeta le destinó, y sobre todo es un ejemplo tangible de periodismo de misterio de calidad. Las ventas ahí lo reclaman. Y luego, ¿qué hay de misterio en Javier Sierra? Ya para terminar, pues sobre todo él mismo, ahí recojo varias de las frases en entrevistas que se le han realizado. También he querido marcar cómo
estuvo en este primer aniversario de Los Mundos Sutiles, he querido hacer referencia a ello. Él reconoce que su gran objetivo cuando escribe es que le fascina hacer dudar a la persona, a todo aquel que lea, que se pregunte un poco más de aquello que ha hablado. Entonces, mi objetivo con la escritura dice que es dar a conocer todos los misterios del universo. Eso desde muy pequeño le fascinó y quiere hacerlo llegar a todos sus lectores. Y yo creo que con las ventas que tiene lo ha conseguido sin duda. Entonces, como podemos ver, eso serían algunas de las imágenes. Y ya sí que para terminar, querría incidir en esas 4 conclusiones para hacer un balance de mi ponencia, que un bestseller es sobre todo un objeto de mercado, es algo que está a la orden del día, que lo podemos escuchar hablar de él en cualquier ponencia, no solo tiene que ser un círculo literario, sino también podemos ir en el metro y escuchar hablar de él o ver una persona que vaya leyendo uno de ellos. Luego la paratextualidad que configura la obra literaria tanto interna como externamente. En tercer lugar, que el periodismo de misterio es ante todo periodismo, y eso quiero incidir en ello, y Javier Sierra lo remarcará siempre que se le pregunte. Y por último, ya zanjo aquí mi exposición, es que es un disertador de su tiempo. Él sabe que se debe a un lector, sabe lo que se le demanda y habla en relación al misterio, que lo desconocido es lo que nos hace avanzar como sociedad y es imposible concebir la literatura sin la intriga. O sea que yo creo que mejor resumen que este no se podría hacer. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer. Nos tomamos Nos tomamos un par de minutos de descanso para cambiar la mesa y seguimos con reporterismo de viajes a lugares mágicos o de poder con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo y moderada por el profesor Pedro Vidal. Nada, en 2 minutos, ¿vale?